Bien, Fran, pues primero lo que eh, siempre te muestro lo que vamos a hacer es obviamente, siempre me gusta mostrarte lo que vamos a hacer. Obviamente vamos a aprender un montón de herramientas, Sí, pero lo importante es que te voy a dar bastantes ejemplos para que te sirven, ¿no? Los ejemplos los podemos tomar de cualquier imagen en sí, pero pues yo lo que voy a tratar de hacer en esta clase es que aprendas una de las cada herramientas que vamos a ocupar para tu uso en sí en general, ¿no? Bien, simplemente la práctica que vamos a ver hoy es para utilizar las herramientas que te voy a mencionar. Entonces vamos a ver la práctica. La práctica es esta. No sé si es una práctica muy tranquila, muy fácil de realizar, pero pues también lleva sus detalles, ¿no? Si te das cuenta, con los tres componentes de las imágenes se logra hacer esto, ¿va? Ok, aquí es como podemos observar, es una imagen combinada. En este caso, como sabemos que para aprovechar el 100% de Photoshop, pues ya sabemos que Photoshop es puros píxeles, eso quiere decir que se trata de trabajos con imágenes o edición de imagen, por eso lo vamos a hacer de esta forma. Bien, entonces pues vamos a comenzar a agregar los elementos. Para agregar los elementos ya sabemos que es desde archivo. Desde archivo nosotros vamos a poder abrir tal cual como si fuera un proyecto ya hecho. Lo bueno de trabajar con Photoshop, pues que puedes abrir incluso una imagen. A diferencia de lo que es, no sé si recuerdas que en Corel precisamente no se podía hacer eso, ¿verdad? sí. Si querías abrir una imagen no podías hacer eso efectivamente. Entonces aquí en Photoshop cambia totalmente eso. Aquí sí nos permite abrir imágenes porque obviamente como es su fuerte, trabaja con imágenes. Bien, esta imagen era un poco más grande, cabe mencionar. Incluso aquí en los pasos los mudé un poco al modelo de Word. ¿Por qué? ¿Por qué los mudé al modelo de Word? Porque en bloc de notas pues eran puros pasitos, ¿no? Aquí se les puede poner ilustraciones y todo eso. Bien, vamos a ir entendiendo esta parte porque es bastante como aquí viste, el primer paso era recortar la imagen a un tamaño adecuado. Obviamente aquí está el siguiente paso era duplicar la capa. Bien, entonces vamos a comenzar con duplicar una capa. El En sí, archivo es archivo y de ahí para jalar la imagen es importar. Igual, ¿verdad? ajá, es archivo abrir. Ah, ok. Archivo abrir, porque recordemos, como te estoy mencionando en este preciso momento, como es trabajo con Pixel, lo puede abrir como si fuera ya un proyecto ya hecho, ¿no? Sí. Ujú. Como todo lo que sea imagen, JPG o PNG, pues de cierta forma es el fuerte de Photoshop. Por eso vamos a explotar el fuerte de Photoshop y vamos a aprender sobre todas las herramientas de Photoshop, a diferencia que era de Corel. Bien, tú me dices cuando ya lo tengas así. Ya está listo. Bien, ok, sigo observando y vamos a hacer lo siguiente. Bien, sabemos que el recorrido de la aplicación ya te lo había ayudado. No sé si necesitas un recorrido nuevo. En sí no recuerdo que tengas alguna duda cuando yo te di el recorrido. Pero bueno, entonces vamos a poder observar que en este caso vamos a crear algo totalmente distinto con lo que es una aplicación diferente a la que ya ocupamos un poquito el orden. Bueno, en la parte de este lado ya vienen las muestras, los colores que podemos utilizar, pero obviamente vamos a ir utilizando distintos. Bien, aquí para clonar, lo que vamos a aprender es a clonar, ¿no? A duplicar las capas. Recordemos que en Photoshop siempre es duplicar capa, duplicar capa, duplicar capa. La otra vez te enseñé a organizarlas por carpetas. En este caso vamos únicamente a utilizar las capas sin ningún tipo de folder, en este caso, y obviamente vamos a duplicarlas. Vamos a poder observar los elementos que tenemos aquí. Recordemos que este ojito es para ver la capa o ocultar la capa. De ahí tenemos este candado que indica que la capa la podemos bloquear o estar desbloqueada. El crear un duplicado de esta misma imagen nos va a permitir editar
el que se duplica, ¿no? Entonces nosotros vamos a dar el comando control J o simplemente le podemos dar clic derecho, duplicar capa, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar el comando control J. Bien. Ok, ok. A ver. Uh-huh. Sí, porque a mí me aparece nada más como fondo y ya nomás se le da a duplicar capa. Efectivamente, se duplica. ¿Por qué? Bueno, Porque... Ajá, a ver, dime, ¿te escucho? porque me aparece un cuadro y al duplicar capa me dice duplicar fondo, cómo y me permite o me habilita para poder cambiarlo. Efectivamente, así es, muy bien. Pues de cierta forma, en las opciones, siempre la capa número uno se va a quedar. Es importante saber que la capa número uno, en este caso, que es la imagen que nosotros abrimos, siempre se va a quedar como tú lo vistes, ¿no? Se va a quedar como un fondo, ¿no? Un fondo, Bien, sí. efectivamente. Lo que va a hacer la capa uno es que vamos a poder editar, ¿no? Ya es cuando se viene la parte de poder hacerle algo distinto, de crear algo nuevo en ella. Por eso se divide como en capas, porque cada capa obtiene o tiene diferentes objetos, ¿no? Sí. O en este caso se puede dividir en efectos, se puede dividir en lo que es elipses, trazos, e incluso efectos, podemos darle una vista distinta, podemos utilizar el uso de texto en cada una de las capas. Bien, quiero que te enfoques en esta parte. Vamos a ver las propiedades en sí de las capas. Yo te dije que te voy a enseñar al 100% Photoshop y es lo que voy a hacer. Bien, vamos a ir aquí, vamos a enfocarnos en esta parte. Bien, se creó la capa. El fondo, vamos a ver la diferencia. En el fondo, estas opciones que tengo yo aquí arriba, si te das cuenta, no se habilitan, ¿va? Sí. Porque el fondo estamos de acuerdo que le aparece un candado del lado derecho que significa que está bloqueado. Vamos a ir a la capa número 1 y la capa número 1 se me habilitan todas estas opciones. Estas opciones, ¿para qué me van a servir? Bien, vamos a ir primera parte. Aquí tenemos un tipo. Aquí en este caso vamos a poder cambiarle el tipo. Obviamente vamos a poder cambiarle afecto, modo, atributo, color. Más adelante vamos a ver para qué sirve esto. Bien, aquí nos dice normal. Vamos a poder cambiar, por así decirlo. Vamos a ver. Vamos a darle tal vez una trama. Es como un tema que ya tiene personalizado Photoshop. ¿Vale? Es como un estilo, un tema. Ya ves que normalmente los temas existen en la palabra tema, quiere decir que es una manera de personalizar en este caso, supongamos Windows, ¿no? Sí. Tiene un tema. Este es un tema ya creado que ya trae como un tipo filtro, si lo puedes llegar a ver así, ¿va? Ok. Sí. Aquí se van a almacenar todos los filtros, si los queréis llamar así. Aquí tenemos luz fuerte, tenemos luz suave y podemos observar que va cambiando la imagen. En luz fuerte se ve la imagen bastante interesante porque aumenta los negros, ¿no? Sí. Ok. De allí en fuera podemos luz focal. Luz focal también es una muy buena opción. Y también podemos darle en disolver. En disolver, de cierta forma, disolver son las dos maneras normales, ¿va? Únicamente se ajusta tal vez un poco los píxeles, pero no tanto. De ahí en fuera tenemos superponer. Superponer ese es el que vamos a ocupar bastante. Y vamos a poder observar todos los que tenemos, ¿no? Entonces, aquí van a estar almacenados una serie de filtros que tú puedes ocupar, ¿no? ¿Esto para qué? Te facilita con cada uno de los filtros que tú puedes observar aquí, te facilita el uso supongamos, de la iluminación, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Quieres luz suave? Pues dale. Por eso tenemos aquí algo, luz suave, ¿no? ¿Quieres luz fuerte? Sale. Pues también lo tenemos. Ok, aquí nada más es sobre ir viendo, como aquí podemos observar, dice eh, sobre exponer color. Aquí en este caso da una iluminación alta, ¿no? También hay algo más tranqui que es aclarar.
¿sí? Y obviamente en normal, ¿vale? Ok, ¿hasta allí ninguna duda? ¿No? Muy ¿Ninguna? bien. La parte que tenemos aquí ya es que hay opciones que, asimismo en este rombo, hay esta opción que se llama opacidad, ¿va? Esta que se llama opacidad, ¿para qué te va a servir? Yo te voy a decir para qué te va a servir esta opacidad. Esta opacidad, si nosotros la modificamos un poco, obviamente ahorita no va a tener ningún cambio, ¿va? Es lógico, ¿no? Porque el color vivo del fondo lo tenemos abajo. Pero ¿qué pasa si nosotros, de ejemplo vamos a crear una nueva capa? En esta capa obviamente tiene el nombre de capa número 2. Y en la capa número 2 se me antoja tal vez dibujar algo, ¿no? No importa lo que yo dibuje. Ok, ya he dibujado esta parte. La opacidad que yo puedo observar aquí me va a servir para yo darle, como su mismo nombre lo dice, una tipo transparencia, como se llamaba en lo que es Corel. En este caso es un tipo de transparencia uniforme. Pero, ¿qué sucede cuando yo utilizo los temas que tengo aquí? Ve, apliqué un tema que se llama trama y le di en opacidad de 54% y ve lo que hizo. Hizo como un tipo lente, ¿no? Ajá. Sí, hizo un efecto lente. Entonces, por eso te decía, como están combinados estas partes, del lado izquierdo la trama, del lado derecho la opacidad, esos dos van a tener bastante importancia para ti, para la edición de fotografía. Bien, aquí podemos observar que entonces la opacidad se puede reducir. Esta parte te va a servir bastante. Créeme que te sirve bastante como cuando quieres sobreponer algo. Incluso, si yo dejo la opacidad al 100%, puedes observar que como tiene efecto trama, ahí está. Es como si quisieras dibujar unos anteojos, ¿no? Ok, de ahí en fuera va a ir cambiando la manera en la cual tú le vayas introduciendo los filtros que tenemos aquí. Ya puedes observar que a pesar de que es un círculo negro, si nosotros le podemos aclarar, se vuelve totalmente transparente, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que te decía. Esos filtritos te van a servir bastante. Obviamente ahorita te los enseño, pero yo te digo, mediante la práctica, mediante el uso, ya le vas hallando la onda para qué se ocupa cada uno, ¿no? Bien, aquí tenemos también una parte que se llama, bueno, en este caso se pueden bloquear píxeles, se pueden bloquear píxeles de la imagen y bloquear posición. Esta de bloquear posición, pues obviamente, como su nombre lo dice, nos ayuda a que en la posición que nosotros dejemos ese objeto, pues se va a quedar allí. De allí en fuera está para bloquear todo. O sea, en pocas palabras, para bloquear todo sería como la capa número que se llama fondo, ¿no? ¿Sí? O sea, se puede hacer ese objeto totalmente inmóvil, ¿va? Ineditable. ¿Sí quedó claro hasta allí, Fran? Sí, de acuerdo. Muy bien, Fran. Vamos, como es nuevo el software que estás aprendiendo hoy, por eso mismo me enfoco a que te aprendas las herramientas para qué las vamos a ocupar, ¿no? Porque no, no, o sea, es el de la misma, digamos, línea, pero es diferente a la otra versión, ¿verdad? A la Mm, 20. ¿A qué te refieres con diferente? Diferencia en en el orden de Ah, de sí. los, Ujú. digamos, los botones y todo esto, las características que tiene. Sí, es que lo que sucede que si tú estás directamente trabajando con Photoshop 2020, incluso, a ver, permíteme, a ver si mi máquina no explota por abrir los dos. Bien, vamos a poder observar que literalmente solamente cambia el orden. Acá creo que no tengo Photoshop 2020. A ver. No, de hecho lo único que cambia es simplemente un poco del orden, pero en sí no cambia nada más. O sea, si nosotros nos ponemos a ver el otro Photoshop, a ver si no se me abrió algo, no se está ejecutando algo más. Bueno, ok. No, es que, bueno, en ese pone ya todas las barras de los colores en la parte de arriba, en la parte superior. Ujú, Bien. sí, Ah, ujú, sí, es digamos, que allí en Photoshop 2020 lo que pasa es que
es la interfaz gráfica, ¿no? La interfaz gráfica es distinta. O sea, es como de que puedes mover una parte, puedes mover otra cosa, y también aquí se puede mover, únicamente que aquí tenemos una presentación, por así decirlo, optimizada a una forma tranquila. Ahorita deja, si me permites un instante, a ver si se abre Photoshop, que no tarde tanto. Vas a poder observar que prácticamente es lo mismo que te enseño aquí, lo puede tener las propiedades de Photoshop 2020. Únicamente que te digo, hay cosas que están habilitadas y hay cosas que están deshabilitadas. Ya ves que normalmente se pueden agregar y se pueden quitar, ¿no? Las propiedades. Sí, claro. Bueno, esta versión, como ya viene preparada y lista para editar directamente, por eso mismo te dije, bueno, vamos a ocupar esta de momento para que también te pueda yo introducir a lo que es Photoshop 2020, porque estamos de acuerdo, aprender un software de esta magnitud que es Photoshop, pues sí se lleva su tiempo, ¿no? Sí, me imagino. Porque sí es uno de los softwares más utilizados, es uno de los softwares más complejos en herramientas y en uso y en todo lo que tú quieras. Y pues por eso lleva un tiempo grandecillo de aprenderse, ¿no? Bien, entonces creo que no se va a ejecutar. No, creo que no se va a ejecutar. Bueno, más adelante te enseño, ¿vale? No, no se preocupe, de hecho yo lo tengo abierto en el equipo, en el que le decía yo. Mm, Y aquí estoy comparando. a ver, déjame ver. A ver. Lo que pasa que, bueno, a ver, espérame. Ah, es que lo tienes en la otra computadora, ¿no? Sí, 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 ahorita Ah, ok, 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 ok. me conecto para... Bien, Fran, pues continuamos. Ok, entonces pues ya sabemos, bueno, estaba yo aquí en esta parte. Bien, hay una parte bastante útil que también se incorpora aquí. Aquí podemos observar que vienen unos tipos filtro para capa de píxeles, filtro para capas de ajustes, tenemos filtro para capas de tipos, filtros para capas de formas y filtros para objetos inteligentes. Esta parte de los filtros sí se hace mucho hincapié que en realidad solamente es como volverlo parte del filtro, ¿sí te dices cuenta? ¿Sí? O sea, como de que incluso la misma capa se volvió parte de, ¿sí? Sí. Ok, entonces eso es lo que se refiere con ese filtro. Bien, más adelante vamos a ver para qué se utiliza eso. De allí hay una parte bastante importante de lo que es Photoshop. Bueno, en este caso, en la parte de aquí abajo, como puedes observar, hay una F de X que significa efectos, ¿sí? Estilos de capa y todo eso. Bien, aquí vamos a poder ver bastantes opciones opciones de fusión, bisil y relieve, los trazos, sombra interior, respaldo interior. O sea, todo esto que observamos en Photoshop, no sé si recuerdas que te enseñé también las opciones de Photoshop. Aquí sí cambia un poquito el estilo porque el menú de Photoshop es un poquito más amplio, pero es igual. De ahí tenemos la sombra paralela y todo eso. Todo lo que se puede hacer con sombras y efectos lo vamos a poder hacer aquí. Ahora, para nosotros ejecutar un, una, como aquí podemos observar que dice añadir máscara de capa, esta parte se va a combinar con una herramienta bastante útil para recortar, contornear de una manera más fácil. Si recuerdas que en Corel Draw tenías que utilizar la herramienta Bezier para hacer el contorno. Sí. Sí, muy bien. Aquí en lo que es Photoshop, esa chamba te la haces en segundos. ¿Por qué? Porque existe una herramienta que vamos a combinar con esa herramienta que se llama máscara de capa para hacer el recorte súper rápido. ¿Va? Entonces, vamos a ir aprendiendo sobre ella, vamos a ir aprendiendo sobre todas las herramientas, poco a poco, y obviamente todo lo vamos a hacer con tranquilidad, pero yo lo que quiero es explicarte, porque ya es que en un determinado momento me decías,
que si existía alguna guía que te pudiera explicar para qué sirve cada una de las herramientas. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Entonces, lo que estoy haciendo es explicarte cada una de las herramientas para qué sirven, ¿no? Bien. Entonces, pues de allí en fuera, crea una capa de relleno ajuste. Esta capa de relleno o ajuste podemos observar que tiene que ver en relación con todo lo que tenga que ver con colores, filtros, tonos, mezclas, incluso degradados con uniforme, todo lo que tenga que ver con brillo, contraste, etcétera. ¿Va? Bien, bien. Bien. Todo lo que tenga que ver en relacionado con la iluminación de una imagen. Pocas palabras. Aquí si nos vamos a brillo en contraste, pues ya sabemos que podemos aumentar los colores de lo que es. En este caso se hace una capa nueva que se llama brillo en contraste, pero que afecta a toda la imagen, no solamente a lo que es la capa elipse 1, sino que se crea una capa propia de el mismo efecto que estás aplicando. ¿Vale? Ok. Muy bien, aquí puedes apreciar que es lo que hice aplicándolo en contraste, pues obviamente se oscureció la imagen y se ve más vistosa. Y aquí mismo podemos observar la capa que se creó. Se crea una Sí. capa de brillo en contraste y incluso aquí mismo se le agrega el icono del efecto que tú mismo creaste. Aparece aquí un indicador, indica que la máscara de la capa está enlazada, eso quiere decir, indica un enlace entre la capa entre la capa fondo, que en este caso se llama fondo, y todo, ¿no? Eso es lo que Sí, sería afecta todo lo que esté inferior, ¿no? Abajo eh, de. efectivamente, abajo de, encima de, lo que sea, pero lo va a afectar esa capa que es de brillo en contraste. Bien, ok. Bien, entonces voy a eliminar las que ya no me sirven, obviamente. Vamos a eliminarla. Ok. Hasta aquí todo bien, Fran. Sí, Muy claro. bien. Primero te estoy explicando qué partes te van a servir bastante para que te vayas relacionando y vayas imaginando en qué lo puedes ocupar. Bien. Ok, de allí en fuera hay crear un grupo esto de crear un grupo ya te lo había enseñado en Photoshop, que es como para ir dividiendo los grupos de capas, ¿no? Sabes que aquí tengo la parte número 1, la parte número 2, la parte número 3. Simplemente para que los vayamos guardando, crea capas y elimina capas. Eso ya lo habíamos visto, ¿va? Sí. Muy bien. Ok. Esta parte te la enseñé más a fondo porque es lo que vamos a ocupar para esta práctica. Por eso mismo me tomé la molestia de que tú lo aprendieras bien a fondo. Ok. Continuamos un poco con lo que es con lo que es esta práctica. Aquí nos dice que vamos a utilizar esta lunita. Recuerda que la lunita, cuando ves la lunita, quiere decir que es todo lo que tenga que ver los efectos de la propia imagen. Y nos dice que vamos a ajustar el relleno. ¿Va? Nos dice clic, crea una capa de relleno o ajuste. ¿Va? Y vamos a darle en curvas. Entonces, vamos a darle aquí en clip y nos dice que vamos a dar en curvas. Ok, a qué me refiero con, si nosotros nos dejamos el cursor aquí encimita, vamos a poder observar que efectivamente se llama así, ¿no? Ese icono nos va a poder crear una nueva capa de relleno o ajuste, ¿va? Bien, si nosotros le damos un clic, vamos a poder observar todo lo que te dije hace un momento, pero vamos a ocupar específicamente, en este caso, las curvas. Las curvas nos van a servir esencialmente para modificar la tonalidad de una imagen, ¿vale? De cualquier imagen la vamos a poder modificar. En este caso, como puedes observar, te voy a enseñar las partes en sí de las curvas. Aquí, como podemos observar, tenemos por defecto. Podemos cambiarlo a color negativo y ya ve. O sea, ¿sí te acuerdas de estos efectos que normalmente los tenía un celular de esos viejitos? ¿Sí te acuerdas que cuando tomamos una foto en color negativo y cosas así? Sí, 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 Ah, muy efectivamente. bien. Eso lo sacaron de aquí, de Photoshop. Se lo agregaron a una cámara y podías cambiar a negativo, a más oscuro, etcétera, ¿no? Eh,
Y esos mismos efectos son los que se incorporan en las aplicaciones de edición, ¿no? Que ya utilizan plantillas, todo eso. Bien, ahora, en este caso, en el modo, pues obviamente está modo RGB, podemos cambiar a modo rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente nosotros utilizamos RGB porque estamos trabajando con lo que son píxeles, ¿no? Bien, ahora, en la parte de la curvatura, como te voy a mostrar un ejemplo en sí, cómo se hace esa curvatura, o un ejemplo de cómo debe de estar en esta práctica para que se vea bien. Siempre me gusta mostrarte ejemplos porque así te das como de que una idea, ¿no? Te das una idea de ello. Creo que estas curvaturas, estas imágenes perdieron mucha calidad por lo mismo de que fueron capturas. Bueno, no importa. Lo que vamos a hacer prácticamente es que los puntos de la curva los podemos modificar. Quiere decir que aquí tengo un punto inicial que maneja la escala de los oscuros y aquí maneja este punto, maneja la escala de los blancos, ¿no? Es Sí. negro y blanco. Prácticamente es lo que quiere decir esta parte. Al modificar esta curvatura, al bajarle un poco la tonalidad, supongamos, y podemos observar que puede ser como un plano cartesiano que es manejado por X y Y, porque aquí de igual forma hacia arriba, el tono más oscuro queda abajo y el tono más claro queda arriba, ¿no? Podemos modificar las tonalidades a que cambie un poco, ¿no? A que sea un poco más oscuro. Para cambiar los puntos, estos puntos se pueden mover. Eso quiere decir que si yo quiero arrastrar este punto hacia abajo, un poquito hacia abajo, aquí ya estoy cambiando el límite del oscuro, ¿no? Como podemos apreciar. Aquí voy a hacerlo un poquito sin hacer tanto zoom para que se vean los cambios, ¿no? ¿Ya vimos allí? Sí, 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 yo. de hecho lo estoy moviendo y es lo que estoy visualizando, que si la bajo se va como que el contraste Mm, en la oscura, si la subo, bueno, se queda el color original, igual si la recorro como quien dice el punto céntrico, como que se va perdiendo, va saliendo un color como grisáceo, y si la mm, bajo, pues queda oscura. efectivamente. Ok. Entonces ya aprendimos a la manipulación de esta parte, ¿no? Es importante porque así manipulamos la iluminación que va a tener una imagen y modificamos las sombras, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo que una imagen bien trabajada siempre tiene una iluminación muy padre, pero también tiene una sombra o sea, que hace resaltar los colores. Más bien, no se le conoce como sombra, sino que hace que se vean más vivos los colores, ¿no? No sé si normalmente esta curva en específico sirve para eso. Aviva los colores, ¿va? ¿Cómo, ¿A qué me refiero con que los aviva? Bueno, si nosotros modificamos esta curva un poco hacia arriba, ahí estoy aumentando la luminosidad en los blancos, ¿no? Sí. Pero si yo también modifico la curvatura de los negros, también estoy modificando lo que es los colores negros se hacen más intensos, ¿no? Porque estoy de acuerdo que le estoy agregando un punto nuevo con el simple hecho de darle un clic izquierdo sobre la línea, voy a poder agregar los puntos que yo necesite para crear una iluminación correcta, ¿vale? Ok. Ok, pruébalo allí, juega un poquito con esa parte, crea varios puntos si quieres y también podemos eliminarlos con el botón que podemos apreciar aquí. Aquí podemos quitar obviamente la vista previa que nosotros tenemos, pero es literalmente que siempre la vamos a querer activada. Si nosotros queremos quitar eso, pues ya sabemos que podemos quitarle aquí este efecto, ¿no? Aquí del ojito. ¿Sí me ves de dónde? Sí. ¿Sí? Y ahí vemos la diferencia. Antes, después, ¿no? Aquí si en dado caso le hace falta un poquito más de negro para que se vea más interesante. Ahí ya se ve bastante interesante, pero también estoy manipulando que las letras blancas se vean perfectamente bien. ¿Por qué? Porque la curvatura la estoy manipulando a blancos también, ¿no? Ok. ¿Sí? Ok. Eso quiere decir que vamos a resaltar el color negro, pero también se va a resaltar el color blanco.
porque no pierde ni gota de calidad, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, esa curvatura es bastante importante para lo que es el trabajo de Photoshop, ¿va? Siempre la vas a ocupar, te va a gustar bastante ocuparla, porque esas correcciones de iluminación las vas a poder hacer directamente de aquí. ¿Sí quedó claro esta parte? Ok, la voy a anotar para que no. Claro que sí, Fran, y pues como te digo, vas a tener el video, la verdad, va a estar directamente vinculado a YouTube y pues ya lo vas a poder ver cuantas veces tú quieras o descargarlo, ¿vale? Ok. Sí, y ya también tus anotaciones son sumamente importantes. Con el video. Ok, entonces ya han entendido para qué sirven estas curvas, pues vamos a contraer. Para contraer sabemos que aquí tiene, bueno, en este caso te aparecen como dos flechitas. Las podemos contraer o directamente le podemos cerrar, no pasa nada, ya el efecto ya está hecho. Aquí podemos quitarle el ojito para ver cómo era antes y cómo era después. Me gusta cómo se ve después, ¿no? En este software es igual que en el otro, crear una capa cada vez que se realice un movimiento. Mm, precisamente sí. ¿Por qué? Porque así cualquier cosa que no te guste se lo puedes quitar, ¿no? Quitas la capa y simple, ya. Se acabó, ¿no? Perfecto. Muy bien, Fran. Ok. Continuamos aquí con los pequeños pasitos. Ok. Vamos a jugar un poquito. Vamos a seguir jugando con esta parte de las capas de relleno o ajuste. Para que quede un poco más claro y veas todas las cosas que se pueden modificar en una imagen trabajando con píxeles. Pero ahora, en vez de irnos a curvas, nos vamos a ir a brillo y contraste. ¿Va? En brillo y contraste, vamos a igual, vamos a ir a brillo y contraste. Aquí está, brillo, contraste. Como yo te lo enseñé hace un momento, en este caso lo que tiene que ver relacionado correcciones de color, contraste y todo eso. Sabemos que el contraste hace los colores vivos. No sé si has ocupado la edición de tu cámara. Ya es que tu cámara cuando le aumentas el contraste, ¿qué hace? Aumenta la intensidad de los colores. ¿Se ha Sí, notado eso, no? sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, en el brillo, pues únicamente quiere decir, pues, iluminación. Si te hace falta más iluminación, pues dale. Ok. Ahora, algo importante de aquí que quiero que tengas muy bien en cuenta, que no se te olvide, es lo siguiente. Esta herramienta que tenemos aquí, esta herramienta la voy a hacer un poquito zoom. Vamos a ver si aparece todo lo que dice esta herramienta. Nos dice, este ajuste afecta a todas las capas siguientes. ¿Va? Ok. Esto quiere decir que todas las capas, si nosotros se la ponemos así directamente, solamente puede afectar a una. Pero como yo quiero que afecte a todo, entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a activarlo y con este mismo quiere decir, incluso se dibuja una flechita, ¿sí ves, no? Ajá. Que afecta, esa flechita quiere decir, afecta a todas las capas que están de aquí para abajo, ¿no? Ok. Incluso te dice, de allí para abajo se afectan todas. Ok, eso es lo que quiere decir esa pequeña flechita. Bien, aquí en el contraste, de cierta forma, como yo te decía, como puedes observar, cuando yo aumento el contraste en sí, no sé, lo aumento a un 31 y que aumenta los negros, ¿no? Sí. Cuando yo aumento el brillo, pues el brillo aumenta las partes blancas. Es como para hacerles un poquito de corrección. En curva ya hicimos algo de corrección, pero en lo que es brillo en contraste podemos aumentar un poquito más, que se vea más interesante. Ok, aquí como podemos apreciar, ya me gusta más mi cámara. O sea, ya tiene una iluminación en la parte de abajo, pero también tiene un contraste que la hace más vistosa, ¿no? Se ve más cool. Si te das cuenta, incluso la imagen se ve de otra calidad, ¿sí? Sí, efectivamente. Se ve de una calidad más bonito, o sea, se ve más llamativa al ojo humano. Siempre los colores, hacerlos llamativos con Photoshop, siempre te va a resultar una maravilla.
Entonces, esa parte, por eso te decía, es sumamente importante para lo que es todo lo que tenga que ver relacionado con correcciones, iluminaciones y rellenos y todo lo que tú quieras. Allí mismo lo vas a hacer. Bien. Ok. Ok, de igual forma, yo le puse 47 en contraste y 24 en iluminación. Pudo haber sido un poquito menos, pero 21, por ahí sí, 21 está bien. Ok, ahí lo podemos cerrar y ya ahora podemos observar cómo es la característica de la capa, ¿no? La flechita que marca hacia abajo, que quiere decir que afecta a todas las capas de abajo, el solecito del contraste, que está vinculada con todas las de abajo, y obviamente el tipo de efecto que se le hizo, ¿no? Que dice brillo y contraste 1. Aquí abajo dice curvas, ¿vale? Y de igual manera con el ojito se puede quitar y... Ajá, mira, puedes observar. Se lo quitamos, vemos cómo estaba antes, se lo ponemos y ya se ve más genial, ¿no? ¿Ya viste el cambio? Sí. Mira, se lo quito, se ve como de que opaca todavía. Se lo pongo, se ve más llamativo. ¿Sí? Perfecto. Ok, Fran, ¿vamos bien? Sí. Ok, excelente. Continúo. Bien, continuando con lo que es esta parte de los pasitos que yo anoté, esta práctica la fui estructurando a que, pues obviamente explicar todo y pues ir separándolo, ¿no? Bien, vamos a utilizar una herramienta que se llama pincel y vamos a crear un efecto borroso utilizando las siguientes configuraciones en este caso. Bueno, vamos a primero a ver dónde está la herramienta pincel y vamos a ver cómo está por defecto, qué es lo que hace. Bien, ¿a qué me refiero por defecto? La herramienta pincel va a tener algo por defecto, o sea, siempre una herramienta utilizada a primera vez siempre te va a hacer algo por defecto, ¿no? Bien, antes de ello vamos a... muy bien, ok, vamos a nosotros a utilizar la herramienta pincel y vamos a ver qué es lo que obtiene y qué es lo que tiene. Bien, aquí ya la seleccioné, ¿vale? Sí. Ya tengo la herramienta pincel, pero como podéis observar, la herramienta pincel no solamente va a servir para hacer efectos borrosos. La herramienta pincel tiene muchísimos usos, ¿va? Obviamente cuando hablamos de un pincel, pues obviamente también lo que hace precisamente, como su nombre lo dice, hace un efecto pincel donde puedes hacer varios dibujos, pero también incorpora bastantes tonalidades de pincel. Aquí en la parte de arriba, ya teniendo la herramienta seleccionada, podemos observar, en pocas palabras, aquí arriba está de primera mano el tipo de pincel que vas a utilizar, ¿no? ¿Sí? Y también de cuántos píxeles, si va a ser un lápiz azul, y todo eso. Bien, un lápiz 2B, etc. Más adelante vamos a ver para qué sirve cada uno de ellos, pero en este caso quiero que distingan los tipos de pincel que están, ¿no? Bien, de allí la siguiente parte viene, en este caso dice haga clic para abrir el sector de pinceles preestablecidos. En pocas palabras, aquí vamos a ver la magnitud que va a tener el pincel. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué tan ancho y qué tan delgado puede llegar a ser el pincel? Esta que dice tamaño nos va a proporcionar el tamaño del pincel, si más delgado o más ancho. Llega aproximadamente hasta los 5000 píxeles. Eso quiere decir que se puede formar como de que un estilo de bolita. Y ya ves que normalmente cuando nosotros, a ver, ¿en qué te puedo dar ejemplo? Es que esta herramienta no la hemos ocupado. No sé si en tu celular hayas ocupado Pixar en algún momento. Sí. Ah, muy bien. No sé si has visto que también hay una herramienta similar a esto, que es como un pincel, que es como para quitar el fondo y todo eso. Ujú. Bien, igual, esta herramienta pincel, pues también podemos hacer grande el pincel, hacer pequeño y el tipo de pincel que nosotros vamos a utilizar. Como yo te decía, tenemos bastantes puntas,
como puedes observar, como brochitas, como puntas más finas. Aquí tenemos una infinidad y también tenemos, como podemos observar, tenemos, aparte de tener un pincel, tenemos como de texturas, hojas. ¿Sí ves? Sí. ¿Sí? O sea, también tenemos como objetos. Y aquí tenemos pasto. Esto lo vamos a utilizar bastante y le vamos a agregar más. Vamos a saber cómo se le agregan más. Porque siempre es, es un beneficio tener más cosas agregadas. Bien, entonces vamos a más o menos a agregar uno que nos agrade. Círculo difuso. Vamos a utilizar este que se llama círculo difuso. Y obviamente el tamaño. Ahorita te digo el tamaño porque también sí, para esta práctica por eso hice esta parte. Aquí incluso le... Ahí está. Ok, el tamaño va a ser de 1100. Por el momento vamos a ponerle 1100. Ok, vamos a darle 1100. Ok, en las siguientes configuraciones, como puedes apreciar, aquí está el modo, ¿no? Siempre en el tipo de pincel, siempre existe un modo. Hay el modo disolver, oscurecer, multiplicar, el modo trama. Estos modos, si te das cuenta, son similares a los que nosotros tenemos en los efectos de las capas, ¿no? En los filtros de Sí. las capas, ¿sí o no? Es, Sí. es más o menos lo mismo. En pocas palabras, de igual forma, hay que ir utilizando uno por uno. Cada uno te va a proporcionar algo diferente. Ok, vamos con la opacidad. La opacidad, en este caso, como estamos escogiendo un tipo de pincel, que obviamente para crear un tipo de efecto borroso necesitamos una opacidad algo similar, no sé, algo un poquito distorsionado, por eso no se le ocupa la opacidad al 100%. Vamos a ocupar la opacidad a un 67%. Ok, 67%, ok. Y el flujo, que va a ser al 100%. Muy bien, esto lo vamos a dar al 100%. Bien, ahorita te voy a explicar qué es el flujo. La opacidad ya sabemos qué es, pero el flujo todavía no. Bien, en esta parte cuando nosotros estamos ocupando lo que es este pincel, vamos a poder observar que todo lo que nosotros le hagamos acá, o sea, supongamos si yo voy haciendo esta parte de esta forma, se le va afectando a la capa de brillo. Podemos observar que a la capa de brillo yo solamente como de que dibujé algo así, como de que una U, y podemos observar que a la capa de brillo ya se le hizo también esa misma parte que yo realicé, la afectó a esta capa. ¿Sí observas eso? Sí. Muy bien. Ok. Vamos a continuar a darle. Y como puedes observar, va cambiando todo lo que tiene que ver relacionado con esta parte. Creo que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que se vea borroso de abajo, ¿va? Si te das cuenta. Por ejemplo, ahí en lo que veo en su pantalla es que sí le va haciendo un ligero cambio. Y Ajá. en la de brillo contraste se ve la sombra. Ajá. Y el cursor es una simple cruz. En mi caso es un círculo. Y Sí. yo le hago el mismo efecto y no me marca ni en la capa de brillo ni se ve el cambio en la imagen. A ver, déjame checarte. Déjame checarte. A ver, a ver, a ver. Ok. Ujú. Ah, pero sí se estaba agregando el efecto, ¿sí ves? Si ves que sí se va agregando algo como una especie de No, no, lo he estado haciendo y no se ve que genera algún cambio. Y en la capa de brillo no hace, no se ve el efecto que le aparece a usted, le aparece como una sombra. Ok, a ver, vamos a checar por qué te pasó eso.
Y ahora sí estás en la capa correcta. Incluso está ahora sí, en pocas palabras, la misma miniatura que tienes seleccionada es esta. Ujú. ¿Sí? Ujú. Ok, vamos a observar por qué pasó eso. Vamos a cambiar de herramienta. Vamos a cambiar, como ya está configurado el pincel no se desconfigura. Cambia una herramienta cual sea y vuelve a regresar a la herramienta pincel. Y otra vez trata de hacerle un cambio. Es que en este caso a mí me aparece así porque como es algo raro que me aparezca así, porque a veces sí me aparece así como te indica a ti la bolita, la bola así Ujú. amplia, y a veces me aparece así, como simplemente un punterito muy ligero. Ahí Ok, vamos a ya cambiarle. cambié otra herramienta y ya regresé a lo mismo y hago otra vez el mismo efecto y no. Ok, a ver, métete un poco, hazlo un poco hacia arriba, hacia la cámara. No. Bien, entonces vamos a generar, en tu caso, genera una capa nueva, así tal cual, una capa nueva. A ver, intentémoslo allí. Ah, ok, 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 ok. Ok, por defecto, en lo que tú hiciste, está de un color rosado, por lo que veo. Ajá. Ajá, dale control Z y lo debes de cambiar a un color por defecto debe estar negro. Es que como por defecto estaba negro, yo me dejé guiar por eso. Como puedes apreciar aquí en el mío, por defecto tengo los negros. Ajá. Sí, por eso digo, bueno, pues. mm, Muy bien. Ok. Ujú. Ok, ahora sí intenta, bueno, elimina esa capa número 2 y ahora sí inténtale en el de abajo. Aquí. Ujú. Ah, bien, aquí se te movió el abrillo. Cámbialo al recuadro que tienes a la derecha. Eso es. Vamos a intentarlo. No se te hace el efecto. ¿No? Ok, vamos a ver. Ah, muy bien. Observa, el color principal que tienes en la parte de abajo es el blanco. Tienes color principal blanco, cámbialo a negro. Acepta. Intentamos. Ahí está. ¿Ya viste? Ok. Sí. Ajá, ya se te manipuló. Es que como los colores no había yo visto en la parte de aquí abajo que tenías otros colores. Ahí está. Ya vimos y ya se te comienza a hacer los cambios a lo que es en la capa de brillo contraste. ¿Ya viste? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces, puntos a considerar, ya vistos, que siempre esté el color negro, tanto como en relleno, como en lo que es en trazo, ¿no? ¿Vale? Ok. Muy bien. Ahí son puntitos a considerar nada más, simplemente una configuración básica. Bien, ¿tienes alguna pregunta que quieras hacerme? No, hasta ahorita no. Muy bien, Fran. Bien, ok, entonces aquí aprendimos con la herramienta pincel que podemos hacer como algo de desenfoque, ¿no? Esta parte de desenfoque te puede servir bastante en la manera de representar lo que tú haces, ¿vale? Sí. Es una forma de desenfocar muy interesante que sí es muy útil. No me vas a dejar mentir, eso es bastante útil en cualquier edición profesional, ¿no? Sí, así es. Muy bien, entonces, ¿te parece si continuamos? Sí, de acuerdo. Ok. Ok, vamos a crear, en este caso, el siguiente paso, vamos a crear un pequeño círculo, o sea, vamos a crear una lente, por así decirlo, y rellenarla de color negro. En este caso se va a rellenar de color negro por defecto, porque tenemos estos dos habilitados. Si no se rellena de color negro, pues ahorita lo rellenamos, no te preocupes. Vamos a darle aquí en elipse, aquí nos aseguramos de que tengamos negro y negro. Y obviamente, para crear un círculo perfecto en lo que es aquí en Photoshop, recordemos que es con Shift y Alt, ¿vale? Sí. Es muy diferente a como era en Corel, ¿no? ¿Sí?
Ok, aquí por defecto se me hizo un, un círculo. Recordemos que para mover necesitamos de la herramienta. Aquí hay que jugar mucho con las herramientas. En vez de selección, que en este caso está aquí abajo, selección, tenemos que utilizar la herramienta que se llama herramienta mover, ¿vale? Y se activa con la letra V. Aquí más o menos lo vamos a proporcionar. Bien, de allí en fuera, sabemos que prácticamente con esto mismo podemos mover lo que es el trazo. Hay que ir jugando un poquito con las herramientas porque con cada una de las herramientas de mover el trazo voy a poder mover prácticamente esta elipse que yo hice mediante a su trazo, que es el trazo, pues es el borde, ¿no? ¿Sí? Con la herramienta selección directa, recordemos que la herramienta selección directa modifica cada uno de las curvaturas de esta parte, ¿no? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Eso simplemente es como para que como para que recordar, ¿no? Ok. Entonces ya ahí más o menos vamos viendo qué pasó con ello. Bien. Ahora, una parte, si yo quiero modificar una pregunta, yo ya creé mi círculo así. Ok. Si yo quiero hacerlo más grande, o sea, este círculo lo quiero hacer más grande, ¿qué es lo que tengo que hacer, Fran? ¿Sí te acuerdas cómo hacerlo más grande? Eh, Porque si te das cuenta, ahí yo tengo un tamaño predefinido, ¿no? sí. Que yo ya creé. O sea, yo dije, ¿sabes qué? Vas a hacer de este tamaño y punto. Sí. Pero si yo me equivoqué, como aquí yo me equivoqué en el tamaño, sale, ¿cómo lo voy a hacer más grande? ¿Cómo puedo hacer más grande más bien? Ok. Si tú de cierta forma estás manipulando varias capas y en cada una de las capas tienes diferentes objetos, cuando tú cambies una capa vas a tener que volver a presionar ese comando. ¿Cuál es el comando? Para edición del tamaño, en pocas palabras lo ponemos así, edición del tamaño de cada uno de los objetos creados. La edición del tamaño se va a poder manipular con control T. ¿Sí? Y con control T se habilita todas las opciones para que nosotros hagamos más grandes. ¿Sí puedes apreciar todo eso? Sí. Sí, e incluso ya estando así, le presionamos, perdón, aquí se me olvidó que es con Alt, con Shift y Alt para hacerlo grande. Presionamos Shift y Alt y lo podemos hacer más grande, ¿no? Ok. Esa parte es sumamente importante que tú la tengas anotada y que obviamente la repases en Photoshop 2020. Es lo mismo, es prácticamente lo mismo que estoy diciendo aquí. Se va a poder hacer en Photoshop 2020, ¿vale? Ok. Ahora, cuando estás editando esta parte, ok, tú dices, bueno, ya terminé. La manera correcta de decirle, ya terminé la edición Photoshop, en la parte de aquí arriba siempre se te van a habilitar las propiedades. En este caso se habilitaron las propiedades de lo que es la edición del tamaño, ¿no? Aquí como podemos observar, aquí está eje en Y, eje en X, anchura, altura. Aquí obviamente ángulos, pues no tiene ningún ángulo de inclinación, ¿verdad? Porque no tiene esquina ni nada. Y también del lado derecho se habilita estos botones que dice cambiar entre modos de transformación, libre, etcétera. Y hay un botón que es muy especial que se llama cancelar transformación y uno que se llama aprobar transformación, ¿no? Y que también nos dice puedes dar un enter, ¿sí? Sí. Muy bien, entonces nosotros le vamos a dar una flechita por el momento para que se nos vaya quedando el uso, en este caso,
de todas las herramientas que nos aparecen en la parte de arriba y en donde sea que aparezcan, ¿va? Ok, de allí esta parte me gusta bastante. Me gusta bastante, ¿por qué? Porque tenemos aquí el relleno, tenemos el trazo, y aquí podemos manipular tanto como el color del relleno, incluso con sus debidas muestras, y en este caso no tiene ningún trazo, pero podemos poner alguno, ¿no? ¿Sí? Si vemos allí esas configuraciones importantes. Sí, Ok, entonces, sí, así es. y ahí podemos observar que ya estamos viendo más a fondo todas las opciones, ¿no? Ok, esta parte es importante que tampoco la olvides porque, pues digo, pues todo lo que tiene que ver relacionado con modificar el tamaño de los objetos, pues debe ser con control T. Y tiene sentido porque si te pones a pensar, piensas en tamaño, pues efectivamente sería control T, ¿no? Bien, Fran, ¿alguna duda que tengas? No, profe, hasta aquí no. ¿Va todo bien? Todo bien. Ok, Fran. Bien, bien. Pues vamos a continuar. Bien, en la siguiente parte, yo lo que quiero que hagas es lo siguiente. Vamos a nosotros a insertar la imagen en este caso de las vías del tren, ¿no? Para insertar la imagen de las vías del tren, pues le podemos dar como te dice importar. Pero en este caso recordemos que podemos utilizar abrir, ¿no? Le podemos dar en abrir y obviamente lo que se va a abrir en una nueva, como en un nuevo, por así decirlo, proyecto, se va a ver aquí como unas pestañitas, como hace rato, y se va a abrir de la siguiente forma, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, para yo mover esta imagen, recordemos siempre utilizar la herramienta para mover, ¿sí? Pero también tienes que tener en cuenta que si nosotros la ocupamos así, no te va a funcionar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta parte es importantísima. Yo te decía hace un momento que todo lo que tiene que ver relacionado con lo que sea para... Ay, perdón. Todo lo que tiene que ver relacionado con lo que es Photoshop, tiene su manera de pasarse, ¿no? Ay, perdón. ¿Es aquí? Ok. Bien. Aquí estamos combinando dos partes. Lo voy a hacer de nuevo. Si viste qué herramientas combiné. Sí, de hecho, yo sí lo pude hacer con la herramienta selección Ujú, o mover. ujú. Selecciono la imagen y como quien dice, le arrastro a la pestaña o la hoja que se está trabajando Eso es con la efectivamente así. cámara y lo... Muy bien. Ok, Fran. Aquí eso está perfectamente que tú lo intuiste. Está bien. Vamos a modificar el tamaño, obviamente. Recuerda control T y modificamos literalmente el tamaño, ayudándonos con lo que es con Shift, ¿no? Para que se reduzca de una manera exacta. Y aquí viene en juego la... Ok, vamos a hacerlo aquí. Ok. Recuerda que para quitar el zoom, hacer zoom y quitar zoom en lo que es Photoshop, recordemos que es con Alt y la ruedita del mouse. Eso también es importantísimo tenerlo anotado, ¿no? ¿Sí? Ok. Aquí, Fran, ya viene a jugar lo que te decía hace un momento. Si tú quieres ver la posición de tu imagen, en pocas palabras, necesitas tener una opacidad. ¿Por qué? Porque si tú tienes una opacidad a esta capa que se llama capa 2, si tú le quitas la opacidad aquí, ¿qué crees? Pues vas a poder ver lo que está atrás, ¿no? Sí, ¿Y qué es lo que vas a poder hacer? Pues tener un acomodo mejor. Acomodar tu imagen a un gusto que a ti te agrade y que te funcione, ¿no? Entonces yo aquí lo que voy a hacer, como ya tengo una opacidad, pues ya voy a poder ajustar mi imagen a mi gusto, ¿no?
Para eso precisamente nos sirve esta parte. Ok. Ok, bueno, más o menos va a tenerlo, más o menos así, cuidando el lente de aquí arriba que quede bien cubierto. ¿Sí? Así, ok. Ok, aumentamos la opacidad. Ahí quedó. Muy bien. Muy bien, Fran. Ok. ¿Tienes alguna duda hasta allí? ¿No? Bien, Fran. Ahora, recordemos que para hacer una máscara de corte, si recuerdas que era, bueno, para terminar aquí la edición, sabemos que es con la palomita de aquí arriba, ¿no? Damos a probar transformación y ahí la dejamos. De allí, ya probada la transformación, para crear una máscara de corte era dándole un clic derecho y aquí vimos directamente a máscara de recorte, ¿no? Bien. Y se hacía lo siguiente. ¿Lo puedes hacer, por favor? Se te vinculó, creo que una capa. Sí, es lo que estoy viendo. Ujú. Control Z no me lo elimina. No, porque es una capa. Ahí yo siento que vas a tener que... Volverlo, ¿verdad? Eliminar. Ajá, dale eliminar, no importa, es bueno equivocarse, es lo más genial que te puede pasar porque lo puedes volver a hacer. Ándale, muy bien. Ahí ajusta otra vez el tamaño como estaba. Eso es. Ahí manipula la opacidad, si así, para fijarnos bien en el lente. Eso es, tal vez un poco menos de tamaño serviría mejor. Ahí está, muy bien. Ahora Ahora, era lo de máscara, ¿verdad? La máscara. ajá, es allí mismo, dale un clic derecho donde está, donde dice capa 2. Clic derecho, eso es, máscara, crear máscara de recorte. Muy bien, excelente. Ahí está. Bien, ya vimos y observamos que efectivamente las herramientas que te enseñó Sumo hace al principio sí las estamos ocupando en esta práctica, ¿no? Sí, Prácticamente ahora el círculo que se hizo para el lente fue para poder insertarle ahí, en este caso, la máscara de recorte. efectivamente. Muy bien, eso está bien. Eso es lo que tenías que intuir. Bien, Sí. ok, Fran. Bien, Fran, pues en este caso, no sé tú cómo veas el contenido hasta aquí. Ok, me parece bien. ¿Eh? Sí, Ok. está bien. Bien, Fran. ¿Sabes por qué te lo digo? Sí, Porque como necesito que lo repases en 2020, para que veas que es prácticamente lo mismo. Y ok, obviamente, como es un video de una hora, imagínate, para que te chutes una hora viéndolo y haciendo todo, pues sí está medio estresante, ¿no crees? pesado. Ujú, medio pesadillo. Más porque casi
no hay disposición de tiempo a veces. Bien.